¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de mi compañera Gabriela Ivonne Dueñas Rodríguez, con matrícula número 360615, y su servidora, Leticia Vite Rodríguez, matrícula 74278, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro tema de flujo de efectivo y las NIF A8, B2 y C11 para la materia de IEF con el maestro Mario Salcido Padilla de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Contaduría y Administración, en la carrera de Administración de Empresas. Sean ustedes bienvenidos. ¿Empezamos? Desarrollo de las NIFs A8, B2 y C. NIF A8, supletoriedad. Concepto: la NIF A8, llamada supletoriedad, establece una directriz para que las empresas sigan ciertos principios contables internacionales cuando no existen normas específicas en la NIF que aborden ciertos eventos o transacciones. Este enfoque permite que, en ausencia de normas nacionales, se utilicen reglas de prestigio internacional que aseguren la calidad y comparabilidad de la información financiera. ¿Cuál es el objetivo de la NIF A8? El principal objetivo de la NIF A8 es brindar un mecanismo que permita a las empresas mantener la consistencia y uniformidad en su información financiera, incluso en situaciones donde la normativa local no provee una guía específica. Esto es precisamente importante en un contexto globalizado, donde los inversionistas y partes interesadas requieren que la información financiera sea comparable a nivel internacional. La NIF A8 ayuda a que la contabilidad en México mantenga altos estándares de precisión y relevancia, sin importar las limitaciones locales. Contexto de aplicación y jerarquía de normas. La supletoriedad es particularmente útil en industrias o sectores emergentes, donde las prácticas contables no están completamente normadas. Cuando surgen transacciones o situaciones no contempladas, la NIF A8 establece una jerarquía de normas alternativas. Normas internacionales de información financiera, NIF. Son el primer recurso, dado que son ampliamente aceptados y reconocidos a nivel mundial. US GAAP. Cuando la NIF no cubren una área específica, las US GAAP proporcionan una estructura aceptada, especialmente útil para empresas que tienen presencia o inversionistas en Estados Unidos. 15. Otros principios contables de prestigio. En casos excepcionales, se pueden utilizar principios contables de otros países que tengan un sistema financiero seguro y regulado. Procedimiento para aplicar la NIF A8. La aplicación de la supletoriedad requiere documentación extensiva. La empresa debe justificar por qué utiliza una norma alternativa y detallar cómo ésta cumple con los principios de relevancia, confiabilidad y consistencia. También la revisión continua. Se debe realizar una revisión constante de la NIF para actualizar el uso de normas alternativas en caso de que surjan normas locales que regulen el tema específico. Divulgación en notas. Es obligatorio incluir en las notas a los estados financieros una explicación detallada sobre la norma supletoria aplicada para informar a los usuarios de la información financiera. Un ejemplo profundo de aplicación de supletoriedad sería: una empresa de tecnología en México inicia un proyecto de blockchain. Como las NIF no regulan el tratamiento contable de criptomonedas y tecnología blockchain, se recurre a las NIF, que consideran ciertos lineamientos para la calificación y evaluación de activos digitales. La empresa adopta la NIF 9, que regula los activos financieros para clasificar sus criptomonedas siguiendo la metodología y principios de esta norma y cumpliendo con la NIF A8. Como conclusión, sería:
La supletoriedad asegura que las empresas no queden desprotegidas ante situaciones contables no normadas en México, permitiendo que la información financiera mantenga su relevancia y consistencia. Esta flexibilidad ayuda a integrar los principios contables internacionales en los estados financieros nacionales, beneficiando tanto a inversionistas locales como extranjeros. NIF B2, estado de flujo de efectivo. La NIF B2 establece la estructura y normas para la presentación del estado de flujo de efectivo, el cual revela cómo las operaciones de una empresa generan y consumen efectivo. Este estado se centra en tres áreas claves: operacionales, inversiones y financiamiento, y permite a los usuarios analizar la capacidad de la empresa para generar efectivo y cumplir sus obligaciones de pago. Objetivo y relevancia de la NIF B2. El estado de flujo de efectivo es vital para medir la capacidad de generación de efectivo. Muestra si la empresa es autosuficiente en sus operaciones o dependen de financiamiento externo. Evaluar la solvencia y liquidez. Ayuda a prever posibles problemas de liquidez a corto y largo plazo. Apoyar la toma de decisiones financieras. Inversionistas y acreedores pueden evaluar si la empresa tiene capacidad para cumplir sus compromisos o para pagar dividendos y reinvertir. Métodos de elaboración del estado de flujo de efectivo. La NIF B2 permite dos métodos para el flujo de efectivo. Método directo. Este método detalla las entradas y salidas de efectivos relacionadas directamente con las actividades operativas, aunque ofrece una vista clara de las operaciones. Es menos utilizado debido a la dificultad de obtener los datos necesarios. Sin embargo, proporciona información detallada sobre la generación de efectivo y su uso en actividades diarias. Método indirecto. Inicia con la utilidad neta y realiza ajustes para partidas no monetarias, como la depreciación, y cambios en cuentas del balance. Este método es preferido por su facilidad de cálculo y porque permite una conciliación directa en el estado de resultados. También muestra cómo las utilidades contables se traducen en efectivo. Desglose de actividades y técnicas de clasificación. Las actividades de operación. Cobros y pagos relacionados con las actividades principales de la empresa incluyen ventas y gastos operativos. La actividad de inversión incluye la compra y venta de activos a largo plazo, como propiedades y equipos. Son importantes para entender las decisiones de expansión y su impacto en el efectivo. Las actividades de financiamiento se refieren a los recursos obtenidos y devueltos a los acreedores e inversionistas. Incluyen préstamos, emisión de acciones y pago de dividendos. Desglose de actividades y técnicas de clasificación. Por ejemplo, en el estado de flujo de efectivo, método indirecto, una empresa inicia con una utilidad neta de 200,000, luego ajusta por depreciación de 50,000, agregada al efectivo. Aumenta en cuentas por cobrar de 20,000, restado. Aumenta en cuentas por pagar de 10,000, agregado. Flujo de operación, 200,000 más 50,000 menos 20,000 más 10,000. Esto nos da un total de 240,000. Conclusión sobre la NIF B2. El estado de flujo de efectivo es una herramienta fundamental para evaluar la salud financiera de la empresa, ya que permite entender si las operaciones generan suficiente efectivo para cumplir sus necesidades. La NIF B2 estructura este estado para facilitar decisiones informadas por parte de administradores, inversionistas y otros usuarios. NIF C11, capital contable. La NIF C11 establece las bases para la presentación y evaluación del capital contable. Este presenta el valor residual en los activos de una entidad después de deducir sus pasivos, reflejando la inversión de los propietarios y el crecimiento generado por las operaciones. Su objetivo y función de la NIF C11 es crucial porque define la estructura de capital,
proporciona claridad sobre las aportaciones de los accionistas y las utilidades retenidas. Facilita el análisis patrimonial. Ayuda a los usuarios a entender la fortaleza financiera y solvencia de la empresa. Respalda la transparencia para inversionistas. Permite a los accionistas conocer el valor de su participación y la rentabilidad generada. Clasificación y técnica de presentación del capital contable. Capital contribuido. Incluye aportaciones de los socios o accionistas, como el capital social y las primas en emisión de acciones. El capital social representa el monto aportado por los accionistas para iniciar y mantener operaciones. Capital ganado. Representa las utilidades retenidas y reservas. Las utilidades retenidas reflejan los beneficios que contribuyen como dividendos, sino que se reinvierten. Las reservas son fondos apartados para fines específicos, como para cubrir posibles pérdidas o futuras expansiones. Un ejemplo del completo de capital contable sería: supongamos que la empresa tiene los siguientes componentes de capital. Capital social, 1 millón. Primas en emisión de acciones, 200,000. Utilidades retenidas, 500,000. Reservas, 100,000. El capital contable total sería 1 millón más 200,000 más 500,000 más 100, que nos daría un total de 1.800.000. Este valor muestra la posición patrimonial y representa la inversión acumulada de los propietarios y los beneficios generados. Como conclusión para la NIF C11 sería que la NIF C11 permite una presentación clara del capital contable, facilitando a los usuarios evaluar la fortaleza financiera y la capacidad de la empresa para enfrentar pérdidas. Este nivel de transparencia beneficia tanto a los accionistas actuales como a los potenciales inversionistas y acreedores. Para empezar este método, definamos su concepto. El flujo de efectivo también es conocido como cash flow, y es la cantidad neta de efectivo que entra y sale en una empresa durante un periodo específico. Este estado financiero refleja la capacidad de una empresa para generar efectivo de sus actividades operativas, financieras y de inversión, lo cual es crucial para la supervivencia y el crecimiento del negocio. Es uno de los indicadores más importantes de liquidez y viabilidad a corto y largo plazo. El objetivo del método es evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones inmediatas, financiar operaciones y realizar inversiones necesarias para el desarrollo del negocio. Existen dos métodos para elaborar el flujo de efectivo. El primero es el método directo, que consiste en listar todas las entradas y salidas de efectivo directamente de las operaciones diarias. Presenta cada tipo de cobro y pago, proporcionando una visión clara de la generación del efectivo. El segundo método es el método indirecto. Inicia con la utilidad neta y ajusta las partidas no monetarias, como la depreciación, por ejemplo, y las variaciones en las cuentas del balance, como por ejemplo inventarios y cuentas por pagar, para llegar al flujo de efectivo neto. Este método es muy utilizado en la práctica porque se basa en un estado de resultados y facilita la conciliación entre la utilidad y el efectivo generado. Para elaborar el flujo de efectivo, consta de 3 pasos. El número 1 es actividades de operación. Incluyen ingresos y gastos provenientes de las operaciones diarias de la empresa, como ventas, pagos a proveedores y gastos operativos. Podemos decir que es el efectivo generado o consumido por las actividades regulares de la empresa. La número 2, actividades de inversión. Reflejan las adquisiciones y disposiciones de activos fijos, tales como terrenos, edificios y maquinaria, y las inversiones en otras empresas. Aquí se consideran las decisiones a largo plazo que afectan la capacidad productiva de la empresa. Y el número 3, actividades de financiamiento, donde comprenden las entradas y salidas de efectivo relacionadas con el financiamiento de la empresa, tales como préstamos, emisión de acciones, pago de dividendos y amortización de deudas. Muestra entonces cómo se financia la empresa para cubrir sus necesidades operativas e inversiones. Hablemos de los beneficios del método. Medición de liquidez. Permite evaluar si la empresa tiene suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones. Evaluación de sostenibilidad.
Ayuda a medir si las actividades operativas generan suficiente efectivo para sostener el negocio sin recurrir al financiamiento externo. Planeación de inversiones. Informa sobre la capacidad para invertir en activos fijos o nuevos proyectos. Análisis de solvencia. Indica si la empresa puede cumplir con sus deudas, proporcionando una señal de estabilidad para inversionistas y acreedores. Entremos ahora a la práctica y hagamos un ejemplo de flujo de efectivo, primeramente por el método directo. El primer paso es actividades de operación. Efectivo al inicio del periodo, 50,000. Entradas de efectivo por cobros de clientes, 250,000. Salidas de efectivos, como pagos a proveedores, 45,000. Sueldos y salarios, 30,000. Gastos operativos como energía, alquiler, etc., 50,000. Pago de intereses, 10,000. Y pago de impuestos, 25,000. El cálculo del flujo neto de efectivo proporcionado por actividades de operación es, a los 250,000 le restamos las salidas de efectivo, que son 45,000, más 30,000, más 50,000, más 10,000, más 25,000. Nos da un total de actividades de operación de 90,000. El segundo paso son las actividades de inversión. Número 1, compra de maquinaria, menos 40,000. Venta de equipo de oficina, 5,000. El flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión son menos 40,000 más 5,000. Nos da un total de actividades de inversión de menos 35,000. El tercer paso son las actividades de financiamiento. Número 1, préstamo bancario recibido, 60,000. Pago de dividendos, 20,000. El flujo neto de efectivo proporcionado por actividades de financiamiento está determinado por 60,000 menos 20,000, nos da un total de actividades de financiamiento por 40,000. Ahora veamos el resumen del estado de flujo de efectivo, donde nos dice que el flujo neto de efectivo de actividades de operación nos da 90,000. Flujo neto de efectivo de actividades de inversión, menos 35,000. El flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento nos da 40,000, por lo que el flujo neto de efectivo del periodo equivale a 90,000 menos 35,000 más 40,000, nos da un total de 95,000. A mi izquierda tenemos el flujo de efectivo en su forma formal, donde empezamos con las actividades de operación que nos da 90,000, actividades de inversión 35,000 negativos, actividades de financiamiento 40,000. Por lo tanto, el cambio en el efectivo es efectivo al inicio del periodo 50,000, más el flujo neto de efectivo del periodo 95,000, nos da un flujo al final del periodo de 145,000. Los invito a que veamos un segundo ejemplo, que es el método indirecto, también igual de Textiles del Norte SADCB. El efectivo al inicio del periodo es el siguiente. Utilidad neta, 150,000. Depreciación, 25,000. Gastos preoperativos, 10,000. Aumento en cuentas por cobrar, 15,000. Disminución de inventario, 8,000. Aumento en cuentas por pagar, 12,000. Compra de maquinaria, 40,000. Venta de equipo de oficina, 5,000. Préstamo bancario recibido, 60,000. Pago de dividendos, 20,000. Empezamos con el paso 1, actividades de operación. Primeramente partimos de la utilidad neta con 150,000. Después ajustamos las partidas no monetarias como la depreciación de 25,000 y la amortización de gastos preoperativos por 10,000. Después ajustamos los cambios en activos y pasivos operativos, que es el aumento en cuentas por cobrar, menos 15,000. Disminución de inventarios, menos 8,000. Aumento en cuentas por pagar, más 12,000. Por lo tanto, el cálculo queda como sigue. Flujo neto de efectivo proporcionado por actividades de operación son 150,000 más 25,000 más 10,000 menos 15,000 más 8,000 más 12,000. Nos da un total de actividades de operación de 190,000. Continuamos con el paso número 2, actividades de inversión. Compra de maquinaria, 40,000. Venta de equipo de oficina, 5,000. El flujo neto efectivo utilizado en las actividades de inversión son menos 40,000 más 5,000, nos da un total de actividades de inversión de menos 35,000.
Ya por último, obtenemos el resumen del flujo de efectivo, donde tenemos un flujo neto de efectivo en actividades de operación por 190,000, el flujo neto de efectivo en actividades de inversión por 35,000 y el flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento por 40,000. Vámonos al cambio en efectivo, donde tenemos el efectivo al inicio del periodo, que son 50,000, más el flujo de efectivo del periodo, que son 195,000, nos da un flujo total de efectivo al final del periodo de 245,000 positivos. En conclusión, el estado de flujo de efectivo es esencial para evaluar la salud financiera de una empresa. Más allá de los estados de resultados y balances generales, este estado permite entender la capacidad de la empresa para generar efectivo y su comportamiento en actividades principales. Una empresa con un flujo de efectivo positivo en sus actividades operativas es un buen indicador de su viabilidad a largo plazo, ya que demuestra que puede generar efectivo sin depender únicamente de las inversiones o financiamientos externos. En mi opinión personal, el flujo de efectivo es el pulso financiero de cualquier empresa. Permite a los administradores y financieros tomar decisiones informadas sobre las operaciones, inversiones y financiamiento. Me parece que muchas veces las empresas se enfocan más en la rentabilidad sin analizar realmente si tienen liquidez, lo cual puede llevar a problemas serios, especialmente en momentos de crisis. Mantener un control claro sobre el flujo de efectivo es vital para evitar situaciones de insolvencia y aprovechar oportunidades de inversión en el momento adecuado.